Buenas tardes, soy Carmen Bartolomé de España, profesora del IES Juan Gris de Móstoles, y en este vídeo os voy a mostrar cómo se realiza el mecanizado de roscas mediante herramientas manuales. Empezamos con un poco de introducción. Se denomina roscado a la operación de elaborar una hélice, hilo o filete sobre un cilindro de forma continua y uniforme, con un perfil concreto. Si la rosca es exterior al cilindro, se llamará tornillo o varilla roscada, mientras que si es interior, se llama tuerca o agujero roscado. Hablamos ahora de la generación de la rosca. Se puede considerar como si un prisma se enrollase alrededor y a lo largo de un cilindro que se llama núcleo. Estos prismas, en forma de hélice, reciben el nombre de hilos o filetes de rosca. Los canales que quedan entre los filetes se llaman entradas. Características básicas de la rosca. El paso o distancia entre dos filetes consecutivos. El avance, que será la distancia que avanza la tuerca al girarla una vuelta completa sobre el tornillo. Y por último, el diámetro nominal, que coincide con el diámetro exterior del tornillo. Las roscas se pueden clasificar según muchos puntos de vista. Por el número de hilos, podemos hablar de roscas de una entrada o de varias entradas. Por el sentido de la hélice, hablaremos de rosca a derechas cuando el avance al girar la tuerca es en el sentido horario y rosca a izquierdas cuando dicho avance es en el sentido antihorario. Por el tipo de perfil, hablamos de rosca triangular, que es la más común para unión desmontable y se fabrica según diversos sistemas normalizados, que luego veremos, la rosca trapezoidal cuadrada para transmisión de movimiento, la redonda, que se usa en zonas polvorientas y para casquillos de bombillas, y la rosca en diente de sierra, para transmisión de movimiento y grandes esfuerzos siempre en el mismo sentido. Los sistemas normalizados de roscas que vamos a ver son la rosca métrica, cuyas medidas se dan en el sistema métrico decimal. El ángulo que forman los flancos del filete es de 60 grados. El vértice está truncado y el fondo está redondeado. Eso hace que, tal y como hemos señalado con las flechas en la imagen, exista cierto juego entre el tornillo y la tuerca. Por el contrario, en el sistema normalizado de Whitworth, la medida se da en pulgadas, el ángulo que forman los flancos del filete es de 55 grados, el paso se indica en hilos por pulgada y la cresta y el fondo están redondeados. No hay juego alguno entre el tornillo y la tuerca. Pasamos ahora a explicar el material y los métodos utilizados. Comenzamos con el material. El material de base que hemos utilizado para la varilla roscada ha sido una varilla de acero de 4 milímetros de diámetro. Y para el agujero roscado hemos utilizado una varilla de aluminio de diámetro exterior de 6 milímetros e interior de 3,5 milímetros. Aquí vemos un detalle de este material de base en donde se puede observar el diámetro exterior de la varilla agujereada que sirve para el agujero roscado. Aquí tenemos el material de base ya cortado para el mecanizado de ambos, rosca exterior y rosca interior. Este sería el juego de herramientas que hemos utilizado para la fabricación de dichas roscas. Para las roscas interiores vamos a necesitar, en primer lugar, el bandeador para introducir los machos de roscar. Se utilizarían también el granete y el taladro, pero en nuestro caso estos dos últimos no van a ser necesarios ya que el material de base de partida ya está agujereado. Y aquí tenemos los machos de roscar, concretamente los de métrica 4. El primero, el de desbaste, con el que empezaremos el trabajo, el intermedio y el macho de acabado. Los machos de roscar son tornillos de acero templado, con ranuras o canales longitudinales,
capaces de generar una rosca por desprendimiento de viruta, en un agujero previamente realizado con una broca. El de desbaste inicia el proceso de tallado, el intermedio contribuye a la eliminación de material de la rosca y el de acabado finaliza dicha rosca. Para las roscas exteriores necesitaremos el portacojinetes y las terrajas de roscar, también de métrica 4. Los cojinetes o terrajas de roscar son tuercas de acero templado con unos agujeros o canales longitudinales capaces de tallar una rosca en un cilindro, con arranque de viruta también. Hemos utilizado también otras herramientas auxiliares, como han podido ser las limas para quitar las rebabas después del corte realizado con las sierras de arco correspondientes y sujetando los materiales en el tornillo de banco. También hemos utilizado el calibre para la toma de las medidas oportunas y para el cálculo del paso, como veremos a continuación. Pasamos ahora a explicar los métodos empleados. El punto de partida es el corte del material de base para la varilla roscada. También hemos eliminado el óxido de dicha varilla con papel de aluminio humedecido. A continuación, hemos preparado el corte del material de base para el agujero roscado. Y aquí tenemos ambos antes de realizar la operación de limado. Vemos ahora el método general de fabricación de rosca interior. Realizar un taladro en la tuerca con broca de diámetro inferior al nominal del tornillo. Para ello se consulta en la tabla el valor exacto. Para el diámetro nominal de 4, el de la broca debería de ser de 3,2 milímetros y el paso es de 0,7 milímetros. Seleccionar el macho de roscar para desbaste y colocarlo en el bandeador. E iniciar el roscado asegurándonos de que el macho de roscar es perpendicular a la tuerca. Se girará 2 vueltas completas hacia adelante, presionando hacia abajo simultáneamente. Y por último, el tallado de la rosca. Una vez que se ha iniciado esta, con las vueltas indicadas, se continuará girando hacia uno y otro lado a intervalos de media vuelta. Por último, procederemos igual con los machos intermedio y de acabado. Pasamos ahora a ver los pasos necesarios para fabricar la rosca exterior. Disponer de un cilindro de metal de diámetro igual al nominal de la rosca a obtener. Colocar el cojinete o terraja correspondiente en el portacojinetes y sujetarlo con los tornillos al efecto. Y por último, proceder al tallado de la rosca y, al igual que antes, procurar que el portacojinetes forme un ángulo de 90 grados con la varilla a roscar. Terminamos los métodos con el cálculo del paso de rosca.
En el caso de roscas métricas, como forma más sencilla y con objeto de reducir el posible error que se pueda cometer, se suele medir la longitud de 10 pasos para luego así calcular el valor del paso. En este caso es de 0,7 milímetros. Es fundamental tener un material de base de buena calidad para asegurar un buen resultado. Realizar el proceso despacio, seguir fielmente las instrucciones, así no aparecerán irregularidades en el diámetro nominal final. Y también el ángulo de 90 grados entre el macho y la tuerca y entre el portacojinetes y la varilla. Por último, recordar lo importante de respetar las normas básicas de seguridad durante todo el proceso de fabricación.